capítulo 13, el verso 58, vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, el verso 58. Aleluya. Bienvenido el hermano Camilo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a repetirlo fuerte. Y no hizo a causa de la incredulidad de ellos. Tome su lugar. Ayúdeme a predicar esta noche con amén, con su gloria a Dios, porque lo que predicamos es la verdad. Quiero predicarle en algunos minutos bajo el tema cuando no hay fe. Diga conmigo, cuando no hay fe. Amén. Hay una doctrina de las tantas que son fundamentales y una de ellas es la doctrina de la fe. Los que hemos entendido este evangelio glorioso, lo primero que hicimos en ese instante fue primero creerle a Dios. Por eso es una doctrina primaria, es una doctrina principal para nosotros poder alcanzar y entender lo que Dios quiere y qué propósito tiene de salvación y de vida eterna para nosotros. La doctrina de la fe es fundamental para poder creer. No necesitamos primero obedecer. Se lo he explicado en varias ocasiones. Primero se necesita creerle a Dios para poder obedecerle a Él. Siempre obedecemos lo que primero creemos. Y es una doctrina que debe estar en nosotros y es una vivencia continuamente en nuestra vida. La palabra del Señor lo radica en Hebreos el capítulo 11, el verso 1 de una manera muy interesante, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la vida pasada habíamos aprendido a creer a través del ver. Todo nos lo mostraban para poder ver. Usted y yo teníamos que ver algo para poder creer. Aquellos que duraron tantos años en una tradición religiosa les enseñaron a que necesitaban primero ver para creer. De hecho, que fue una vida de simplemente creer cosas terrenales y naturales. Era totalmente indispensable tener algo para creer. Por eso usted cargaba en su billetera, cargaba en su bolso, aún cargaba en su cuerpo algo para poder creer y que su fe estuviera firme en lo que se veía. Pero el gran desafío fue que cuando creímos al Señor Jesucristo, el Señor nos cambió todo el sentido de la vida. Y es que ya ahora creemos sin ver, porque lo que no vemos es lo más grandioso y poderoso que nos ha pasado a nosotros. Fuerte ese aplauso al Señor. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué triste era cuando no podíamos ver, nuestra fe caía. Qué triste era cuando nos enseñaron a ver y no podíamos ver, nuestra fe se desvanecía. La palabra de Dios dice de un hombre llamado el libertador del pueblo de Israel, que se sostuvo como viendo al invisible. Y se sostuvo como viendo a alguien que no veía pero sabía que estaba. Y eso es lo grande, que nuestra fe no la mueve nada natural, sino nuestro deseo de saber que hay un Dios que no solamente está en algo terrenal, sino que Él lo llena absolutamente todo. Si los cielos no contaran la gloria de Dios, yo seguiría creyendo que hay un Dios por encima de todos los cielos. ¿Me ha escuchado en esta noche? Pero los cielos siguen contando que hay un creador de todas las cosas.
Y qué bueno hoy entender la fe. Qué bueno hoy entender dónde está puesta nuestra fe. Porque la incredulidad del ser humano le impide ver lo sobrenatural de Dios. Cuando no hay fe, escúchalo bien, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, no hay sentido en esta vida. El decir de algunos es que la esperanza es lo último que se pierde. Y se pierde para aquellos que no han creído en ese Dios. Pero aunque la esperanza terrenal se acaba, hay una iglesia que le ha creído a Dios que hay una esperanza mucho más allá de la muerte. ¿Se puede entender palabra en esta noche? Porque nuestra fe no está fundamentada en las cosas terrenales, sino en aquellas cosas que no se ven. Cuando no hay fe, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, no hay sentido de vida. Pero nosotros tenemos sentido de vida. Nosotros entendemos que aún la esperanza no se pierde, aunque esto terrenal se desvanece. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aunque esto terrenal se acaba, todavía hay una esperanza que queda aún para aquel que ha muerto en Cristo el Señor. Y aquellos que estamos vivos sabemos que si Él viene todavía hay una esperanza que nos sigue hacia una eternidad. ¿Dónde está la iglesia que tiene fe en esta palabra? Porque la incredulidad te cierra la puerta a todas las bendiciones que Dios desea darte. La incredulidad. La incredulidad te cierra la puerta a todas las bendiciones que Dios desea darte. Pero también te desvincula de la voluntad de Dios y te lleva a hacer lo que tú piensas que es correcto. Por eso aquellos que no han aprendido a creerle a Dios terminan haciendo algo que ellos creen que es correcto. Porque la incredulidad nos desvincula de la voluntad de Dios. Qué bueno en esta noche entender esta palabra en este preámbulo de promesas para poder aprovechar este fin de semana en ayuno y oración. El salmista dijo algo bien interesante: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque yo no quiero, Señor, hacer la mía. Yo sigo creyendo que tú eres alguien que me va a guiar y va a hacer que mis pasos no vayan a resbalar. Yo lo creo. Por eso el salmista dice: por poco. ¿Sabe quién sostuvo a David? Ese poco, la fe que él tenía en ese Dios, que él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Es creer a la palabra de Dios lo que nos sostiene. La incredulidad te hace pensar que Dios no es capaz o que no le importa lo que puedas estar atravesando. La incredulidad te roba la esperanza de tal modo que tu corazón se entristece por todas las cosas negativas que pasan a tu alrededor. Esa es la incredulidad. En Mateo el capítulo 13, en el contexto de lo que hemos leído, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre de un muchacho que estaba endemoniado clamó y dijo: creo. Ayuda, diga conmigo, ayuda mi incredulidad. Porque la incredulidad cierra toda esperanza. La incredulidad nos cierra poder entender que la voluntad de Dios es agradable, perfecta y no añade tristeza. La incredulidad nos hace y nos desvincula del propósito de Dios. Porque cuando no hay fe, no hay nada. Por eso aún algunas corrientes que estudian el comportamiento humano dice: tú debes creer en algo, pero debes creer en algo espiritual. No sé si quieres creer en cualquier cosa, pero que sea espiritual, créelo. Porque eso te va a sostener, eso te va a ayudar. Nosotros no hemos creído en cualquier cosa terrenal.
quiero decirle que nuestra fe no está puesta en cosas que vemos. Es más, si podemos ver un sol radiante, no creemos en ese sol tan hermoso que necesitamos y que nos da calor. No creemos en ese sol, creemos en el creador de todas las cosas. El que dijo al principio: sean las grandes lumbreras. Mi fe está puesta en Él, no en las cosas que vemos. El mensaje central de Mateo capítulo 13 es la fe y la incredulidad. Ese es el mensaje central de este capítulo 13. La primera respuesta de Jesús al enterarse de la condición del muchacho, expresada en su decepción por la falta de fe, esa expresión de Jesús fue: oh generación incrédula. Cuando usted lee el contexto de esta historia, cuando él ve la limitación de este hombre con su hijo, porque había traído a sus discípulos y los discípulos no habían podido. Y Señor, tus discípulos no pudieron hacerlo, tus discípulos no hicieron esto, no pudieron. Y la primera expresión de Jesús fue: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, ¿hasta cuándo van a seguir en incredulidad cuando tienen la opción de creerme a mí? Y esa fue la expresión de Jesús. Generación, una generación incrédula, una generación que no cree. Y cuando no hay fe, no hay milagros. Y cuando no hay fe, no hay maravillas, no hay prodigios. No vamos a ver el poderío de nuestro Dios. Cuando no hay fe, la incredulidad toma posesión de nosotros, dejándonos espiritualmente ciegos, sordos, mudos e inmóviles. Oh generación incrédula, ¿cómo es que yo tengo que soportar la incredulidad de ustedes cuando pueden entender y pueden comprender de que yo puedo hacer cualquier cosa? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cualquier cosa? ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer cualquier cosa? Adore a Dios en esta noche. Por eso el Señor primero le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo van a seguir incrédulos? Quiero decirle a un amigo en esta noche: ¿hasta cuándo vas a dejar de creerle a Dios? ¿En qué momento vas a tomar la decisión de creerle a Dios? Porque es que tenemos la opción de creerle a Dios. Tenemos la opción de creerle a esa palabra que es la más segura y la más grande, la única efectiva. Es la palabra de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta: ¿hasta cuándo van a dejar que la incredulidad tome posesión de ustedes? ¿Hasta cuándo? Una generación incrédula. Pero cuando el Señor hace esa reprensión y esa exhortación, entonces habla con el varón, con el padre de familia, y le dijo: si puedes creer. O sea, tú estás tan bien como ellos, pero si puedes creer. Escúchame, iglesia, en esta noche. Tú estás como aquellos, pero si puedes creer. Porque mire que está separada la frase con una coma. O sea, si puedes creer. Aleluya. O sea, si sales de esa generación incrédula, si sales de esa incredulidad, tienes la oportunidad de creer. Yo estoy contigo. ¿Será que puedes creerme a mí? Porque hay oportunidad si decides creer. Porque es una decisión. Es una decisión. Aún en medio de la incredulidad, aún en medio de la incredulidad, usted puede tomar la decisión. Aún en medio del problema, tú puedes tomar la decisión
Si puedes creer. El Señor es como diciéndonos para este fin de semana: si pueden creer. Y ese es el desafío en esta noche para llegar mañana a los 3 días de ayuno y oración. Si puedes creer, salte de ese grupo que dice que no es posible. Salte de ese grupo de incrédulos. Dile al que está a tu lado: salte de ese grupo, salte de ahí, de ese grupo de incrédulos. Aleluya. Alguien que adore a Dios. Alguien que adore a Dios. Aleluya. La fe de un padre de familia se había esfumado cuando vio que el milagro no había ocurrido con los discípulos. Cuando no había ocurrido. ¿Sabe que a veces necesitamos nosotros mismos venir ante Jesús? Tus discípulos oraron y no pudieron. El pastor oró y no pasó nada. El líder fue y oró por mí. No pasó nada, pastor, y no pasó nada. A veces somos nosotros los que tenemos que llegar a donde Jesús. Porque se puede esfumar tu fe cuando crees que es a través del pastor. Tu fe se puede debilitar cuando tú crees que es a través del líder. Tus discípulos fueron y oraron y mi hijo sigue atormentado, sigue igual. A veces tenemos que venir solitos ante Jesús. Señor, oró el pastor y nada pasó. Oró el líder y nada pasó. Oró el anciano y nada pasó. Han orado tantas personas y nada ha pasado. Pero Señor, aquí estoy aquí. Mi hijo sigue enfermo. Mi hermano no ha vuelto a la iglesia. Siguen apartados, siguen descarriados. Señor, yo sigo enfermo, pero aquí estoy, Señor. Y el Señor le va a decir a alguien este fin de semana: si puedes creer. Aleluya. 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 Pero hay que tomar la decisión de volver a creer. Hay que tomar una decisión, porque la incredulidad se había apoderado de este varón. Tú tienes la oportunidad y la opción de creer o de seguir en incredulidad. Es sencillo. Tú puedes seguir creyendo que no va a pasar las cosas, o empezar a creer que las cosas van a suceder. Y el Señor le dice al hombre: si puedes creer, si puedes. Porque la situación no es de Dios, es tuya y mía. Si puedes creer. Le dijo a este padre y le dijo: al que cree. Por eso, si puedes creer, ahora te digo, cuando creas, al que cree, todo le es posible. Y el hombre grita: creo. ¿Ayuda? ¿Sabe que fue una decisión firme de creer, pero también un reconocimiento de su limitación? Y reconocer que nosotros a veces somos limitados frente a problemas que humanamente son mucho más grandes que nosotros. Porque este hombre sabía que el problema que tenía en casa no era un problema pequeño. Es más, si había salido de sus manos, él no podía hacer nada por su hijo. Nada. Y aquí le dice: creo, ayuda a mi incredulidad, porque son dos cosas que a veces están en nuestra vida. Pero antes de pensar que somos limitados, hay que creer. Antes de eso,
No es al contrario, porque cuando tú piensas en tu limitación primero, no vas a tener opción de creer. Pero cuando tú dices, creo, Señor, ayúdame incredulidad, el Señor dice, amén. Has reconocido tu limitación, pero primero has reconocido que puedes creer en lo que yo puedo hacer. Fuerte ese aplauso al Señor. Adore al Señor. Dios se complace en aquellos que le creen como su única salida, y también de aquellos que reconocen sus limitaciones pero acuden a Él. Pastor, ¿usted alguna vez no ha creído? Es cierto, porque todos en algún momento no hemos creído en algo. Pero cuando yo no creo, acudo al Señor. Cuando yo creo que las cosas se vuelven tan difíciles, yo tengo que reconocer, Señor, esto se sale de mis manos. Pero es una incredulidad, pero no la incredulidad de negar a Dios, porque hay una incredulidad que niega la existencia y el poder de Dios. Es una incredulidad del ser humano, que hay cosas que se nos salen de las manos. Por eso la oración, solo un milagro, habla de aquello que nosotros ya no podemos tener el control, pero que acudimos a decirle, Señor, esto no lo controlo yo, esto lo puedes controlar tú. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena, y ella anunció a los demás que Jesús había resucitado y no le creyeron. Luego se le apareció a los 12 mismos, 12 de sus discípulos, 2 de sus discípulos, perdón, y tampoco le creyeron porque no entendieron. Y por último se le apareció a los 11. Marcos 16:14. Y sentados ellos en la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto, ¿qué? Resucitado. O sea, no le creyeron. A María Magdalena, y María dijo, yo lo vi, no le creyeron. A 2 que iban por ahí caminando, y venga, también lo vimos, tampoco. Y a los otros, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Por qué no creen? Yo les había prometido que me iba a levantar al tercer día. Aquí estoy. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él dijo que iba a resucitar, y la tumba no lo iba a detener, la muerte tampoco, y el diablo ni los demonios, si se atravesaban, tampoco. Porque Él es el dueño de la vida, pero también dueño de la muerte. Ese es el dueño del sepulcro. Y si tiene que levantar a alguien este fin de semana, Él ha prometido levantarlo. Alguien que adore a Dios. Alguien que adore a Dios. ¿Cómo no van a creer que yo resucite? Si yo les dije que iba a resucitar. Es la incredulidad. Es la incredulidad. Yo puedo creer que este fin de semana Dios puede resucitar a alguien espiritualmente. Por más muerto espiritual que venga, para Dios, Dios está diciendo, sí, puedes creer, puedes creer. Iglesia del Porvenir, puedes creer. Porque al que cree, todo le es posible. Todo. Pero le reprocha la incredulidad y la dureza del corazón. Porque cuando hay un corazón duro, es un corazón incrédulo. ¿Sabe por qué Israel no pudo ver la tierra prometida? Está registrado en Hebreos, el capítulo 3, el verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad.
Solo un pecado mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida, y fue la incredulidad. Mas os ruego que no hagáis así, para que yo os... 3, por favor. Acordaos. 3:19. 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Sabe qué se perdieron? De ver una tierra que fluía. ¿Se acuerdan de los 2 espías? Los que fueron a espiar la tierra prometida. ¿Qué traían? Unos racimos que no podían con ellos. Y dijeron: mira, este es el fruto de la tierra que el Señor nos va a entregar. 10 de ellos dijeron: no, ahí hay gigantes, esa gente es muy alta, eso va a acabar, eso nos van a volver como nada, nos van a acabar a todos. Y 2 de ellos dijeron: no, vengan, no, nosotros hemos creído que el que nos prometió la tierra prometida es mayor que esos gigantes. Nosotros los vamos a acabar, nosotros los vamos a destruir. Esa tierra es nuestra, esa posesión será nuestra. Vamos a conquistar lo que Dios nos ha dado. Quiero decirle a la iglesia en el porvenir: para este fin de semana hay bendición de tierra prometida. Hay milagros, hay prodigios para nosotros. Aleluya. Adore a Dios. Y el verso 12 del capítulo 3 de Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Quiero invitar a la iglesia esta noche a que no podemos apartarnos. ¿Sabe por qué alguien se aparta del Dios vivo? A causa de la incredulidad. Alguien que se haya apartado, alguien que no esté en la iglesia, algún hermano nuestro, dejó de creerle a Dios, dejó de creerle a Él. Pero que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad que nos lleve a apartarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace, y lo hace a través de la fe tuya y la mía puesta en Él. Yo puedo creer que muchos apartados, si vienen este fin de semana, pero si hay alguno esta noche, yo puedo creer que si tú puedes creerle a Dios otra vez, para ti todo será posible. Pero pastor, es que yo venía mal, vengo haciendo mal, mi vida no es la misma de antes. Yo era líder, yo era predicador, yo era servidor. El Señor te dice: si puedes creer, no importa tu condición, no importa que muchos hayan orado por ti, pero si vuelves a creer en mí, al que cree todo le es posible. Aleluya. La fe en Jesús es fundamental en esta nueva vida que tenemos. Cuando creemos en Él, se desatan todas las promesas de Dios sobre nosotros. Todas se desatan. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Y para el Señor es todos los días. Para mí es mañana, tarde y noche. Para el Señor no existe el día, ni la noche, ni la tarde. Entiéndalo. Entendámoslo en esta noche. Todos los días para el Señor no hay mañana, tarde y noche. Pero el Señor dice: yo voy a estar con ustedes todos los días.
si quieres entenderlo con mañana, tarde, noche, en la madrugada, quiero decirte que yo voy a estar ahí contigo, porque es mi promesa. Créeme a mí, créeme. Puedes creerme que a la 1 de la madrugada yo te puedo escuchar y a la vez te puedo responder. Si lo puedes creer. Somos una iglesia fundamentada en la fe, en el fundamento que es Cristo el Señor. Somos la iglesia que tiene un fundamento que no es terrenal. Nuestra fe no está fundada en el hombre. Triste cuando alguien decide fundamentarse en la fe de un hombre, en lo que puede hacer un hombre, cuando el hombre sin Dios, sin el respaldo de Dios, no puede hacer mucho. Una iglesia fundamentada en la fe en el Señor Jesucristo, porque es una iglesia que se mueve en fe. Es una iglesia que vive por fe. Es una iglesia que actúa en fe. Es una iglesia que piensa en fe. Es una iglesia que respira en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí, que Él existe, que Él existe. Somos una iglesia fundamentada en la fe de Cristo el Señor. Por eso el Señor, antes de ascender a los cielos, le dijo a los discípulos: prediquen este evangelio el que creyere. No el que obedeciere, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Condenado por su propio pensamiento, condenado por su propia voluntad, condenado por sus propios deseos, condenado por sus propias apreciaciones. Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Diga: no es en mi nombre, es en el nombre de Jesús. En mi nombre. Eso es lo que va a suceder este fin de semana. Y quiero decirle que usted no tiene que esperar mañana iniciar el ayuno. Esta noche, si alguien cree que en su nombre hay milagro, va a suceder. En esta noche, en mi nombre echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán en sus manos y sanarán. ¿Será que alguien puede recibir sanidad en esta noche? Ubíquese en pie y dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Alguien que no entienda palabra. Adórelo. 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 Adore al Señor. Siga ahí orando. Si puedes creer, hay un milagro que te espera en casa. Si puedes creer.
Si puedes creer, esta noche hay una llamada que vas a recibir que has estado esperando. Si puedes creer, alguien te va a decir: yo quiero ir este fin de semana, y estuviste orando por él y no había aceptado la invitación. Quiero decirte que si puedes creer, alguien te va a llamar y te va a decir: quiero ir este fin de semana. Y el Señor dijo: me voy de este lugar. No voy a hacer más milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero digámosle en esta noche: Señor, no te vayas. En la iglesia del porvenir hay fe. En la iglesia del porvenir hay fe. En la iglesia del porvenir hay fe. Aquí te creemos. Nosotros estamos convencidos que lo que tú haces nadie lo puede hacer. Iglesia, si puedes creer, porque si crees, al que cree, todo le es posible. Levanta tus manos. Yo quiero invitar a alguien que tiene una necesidad. Venga aquí al altar un momento. Alguien que tenga una necesidad, una petición delante de Dios, acércate rápidamente aquí al altar. Aleluya. Creo en ti, Señor. Ven, acércate. Si has entendido esta palabra sencilla en esta noche, no te quedes sin el milagro. Pero si puedes creer, dile: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Dilo. Salte de esa silla, ven. Hay un pensamiento que te limita y te dice: no, ¿para qué ir nuevamente al altar? Vence ese pensamiento y di: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Venga. Estamos despejando el camino del Señor. Estamos despejando lo que Dios quiere hacer. Estamos despejando el camino donde vienen milagros y prodigios. Estamos despejando ese camino donde los ríos de agua viva se van a mover. Levanta tu voz. Si hay algún hermano que está lejos de casa, alguien que se haya apartado de la iglesia, quiero invitarlo a este altar. Vuelve a creer. Dile: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Acércate.